Bienvenidos, gracias por seguir con nosotros tras una semana de receso y descanso. No ha descansado, sin embargo, el país del bombardeo de verdades a medias convertidas en mentiras totales contra el gobierno y la campaña de Noboa. Sin que exista de ambos, campaña y gobierno, respuestas oportunas y convincentes. El caso más claro ha sido el de Sacha, que el propio gobierno puso en la agenda al culminar esa compleja negociación recién ahora, en plena campaña, sobre todo por la urgencia de disponer enseguida de 1.500 millones de dólares para enfrentar problemas agudizados en el área de la delincuencia, de la salud y de las actuales emergencias. En esas circunstancias han sido profesionales independientes y ajenos al gobierno, como Walter Spurrier, el analista económico más respetado en las últimas 4 décadas, quien con una simple comparación, con una lógica sencilla, determinó la conveniencia de la actual delegación de la operación del campo Sacha. Comparado con el contrato que antes hubo para Sacha, durante el Correato, se firmó con PDVSA, darle a PDVSA el 30% del valor de Sacha, campo con alta producción petrolera, a cambio que PDVSA le ceda a Petroecuador un 30% de un área prospectiva petrolera de crudo pesado en un área que no se estaba haciendo ninguna operación en aquel entonces y que no se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, fue 30% que se le dio a PDVSA sin recibir nada a cambio. PDVSA hizo cargo de la administración, se formó una empresa aquí llamada Río Napo y básicamente se distinguió esa operación por 2 cosas. Primera, por sentarse a recibir toda la plata que le correspondía del 30% de lo que generaba Sacha, sin que le signifique costo alguno, porque mayor operación de mejorar el campo no hubo. Y en segundo lugar, el Río Napo, o sea, la operadora de Sacha, le sirvió como cementerio, como basurero para su chatarra, que PDVSA le exportó, le vendió a Río Napo como si fuesen equipos nuevos, y eso hizo que Río Napo, o sea, Sacha, se replete de equipos obsoletos, inútiles, chatarra. Frente a eso, pues, sea lo que estén firmando las autoridades, es una maravilla, frente a lo que hizo Correa anteriormente con Sacha. Sin ser el tema más importante para el país, y menos para la campaña, Sacha se ha convertido, sin embargo, el análisis de sus riesgos y ventajas en el tema central que se está debatiendo ahora, que en cualquier periodo, bajo cualquier modalidad y sobre cualquier mecanismo, habría sido siempre criticado, especialmente por el poder de los perdedores o de los que se quedaron fuera de el llamado, la invitación o la adjudicación. Pero sobre todo por los más beneficiados del negocio petrolero en el Ecuador, que siempre ha sido una serie de obscuros expertos ecuatorianos que terminan moviendo las cuerdas como más les conviene a su bolsillo y no como más le conviene al país. Por eso es que es vital en estos instantes, sea cual sea el desenlace del proceso el próximo martes a las 9 de la noche, que una autoridad del gobierno conocedora de la materia, que en este caso además ha sido parte de la negociación, explique la conveniencia del contrato y defienda sus ventajas. Nuestro invitado a lo largo de la próxima hora será el ingeniero Guillermo Ferreira, quien es viceministro de Hidrocarburos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Unos pocos datos de nuestro invitado, que tiene una vasta carrera en el mundo petrolero, 63 años de edad, 4 hijos, ha trabajado en PDVSA del 87 al 2003, en Pemex, en Petrotrin, que es una empresa petrolera de Trinidad y Tobago, Chevron, Statoil, Shell, Conoco Energy y en Brasil, entre otras cosas. Es especializado en petróleo en Texas A&M o AIT. A&M. ¿Es la que queda por Austin, cerca? No, en Houston. En Houston, ok. Tiene 20 años en el Ecuador, venezolano de ascendencia portuguesa también, por eso Ferreira, no Herrera. Se graduó de una maestría en gerencia empresarial en 2002 en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Tiene especialización avanzada de gerencia PAG en el 2000. Estructuración y dirección de equipos multidisciplinarios en el área de ingeniería y operaciones, planes de desarrollo de campos petroleros, evaluaciones económicas y financiera de portafolios, conceptualización, diseño de planes de infraestructura, es su especialidad. Entenderán con esos antecedentes porque tiene 5 meses frente al cargo, luego de que se fuera el antecesor de Inés Manzano. Y voy a comenzar con varias preguntas muy breves para respuestas igualmente cortas que resuman el panorama, el cual iremos desagregando a lo largo del programa. La respuesta a cada pregunta, si no da para un programa entero, por lo menos alcanzaría para un bloque, pero le voy a pedir a nuestro invitado que sea muy puntual al telegráfico, sin prejuicio que luego desagreguemos los elementos que soportan esa contestación. Yo aspiro a que el gran público se forme una idea a favor o en contra de esta negociación. No los expertos, entendidos, conocedores o analistas que ya la tienen, a favor o en contra de la misma. Sea cual fuere la decisión del día martes. Y desde el principio van a conocer mi posición, que de paso en X ya la he exteriorizado. Ingeniero, gracias por su aceptación y por su presencia. En un momento muy complejo, donde nadie más ha querido atorear el toro, salir a torear el toro. Primero, ¿por qué ahora culminaron esta negociación a puertas de una campaña? No, bueno, nosotros veníamos teniendo reuniones técnicas con la compañía, el consorcio. Ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad en el mes de junio del año 2024 y ellos introdujeron una oferta técnica y económica para el desarrollo del campo el 15 de noviembre. No fueron invitados, ellos hicieron la propuesta al Estado, ¿verdad? Así es correcto, así fue. Okay. Firmaron los acuerdos y entregaron una propuesta no solicitada al Ministerio de Energía y Minas el 15 de noviembre. O sea, se ha batido récord en la negociación. En 2 meses prácticamente han cerrado la negociación. Sí, nosotros empezamos la negociación una vez que cumplimos con la notificación al Comité de Licitaciones de Hidrocarburos e iniciamos las negociaciones a partir del 5 o 6 de diciembre y terminamos aproximadamente el 10 de enero. Todas estas reuniones técnicas fueron bajo estricta confidencialidad. Ok, eso explica lo del timing. Después entramos en más detalles de por qué ahora. De acuerdo. Veo que finalizaron justo antes de la campaña y después se dieron cuenta, híjole. Segunda cosa, 1.700 millones de dólares va a invertir el consorcio de 20 años. Si lo divide por año, esos son 85 millones. Petroecuador asegura estar invirtiendo entre 130 y 150 millones por año. ¿Cómo así ellos van a invertir la mitad de lo que ahora Petroecuador invierte? Ok, Petroecuador en los últimos 7 años ha podido invertir en promedio 56 millones de dólares para inversiones de perforación, reparación de pozos. En ese campo. En ese campo. O sea, ha mentido. Bueno, las cifras oficiales que maneja el ministerio... ¿Qué es cuando alguien dice 130 o 150? Son 50. No, son 56 millones en inversiones. La tercera parte, ha mentido. Sigamos. La fórmula de lo negociado no la entiendo. Ya. Cuando el precio del petróleo está en 30 dólares o menos, la participación en números redondos es 17% en barriles que se saquen del Ecuador y 83% del consorcio. Cuando pase de 120, la participación del Ecuador es 19% y del consorcio 81%. Y cuando el precio esté, que es lo más probable, entre 30 y 120, 60, que según los expertos es el promedio, ¿cuál va a ser la participación? El Estado tiene en el contrato de participación unas X de producción que va a ser en función
de la cantidad de barriles que tenga el campo. Por ejemplo, de 0 a 30.000 barriles, nosotros tenemos una participación cuando el WTI esté en $30, un mínimo de 12, lo único que podríamos recibir. Pero con 30.000 barriles de producción, tendríamos con un WTI de $120, 20% de participación en crudo. Ahora bien, como el campo pasa de 30.000 a 60.000, nosotros negociamos un valor adicional en un porcentaje de 3% más para el Estado. Y cuando la producción esté en el campo por encima de 60.000 barriles, vamos a tener una X mayor o una participación mayor. Es decir, la participación mayor va a depender del nivel de producción del campo y va a depender del precio referencial de crudo. Podemos llegar la variable a 26, de las dos cosas. A las dos cosas. Después veremos ya en cuanto en dólares los valores. Ok. Perfecto. Porque las explicaciones que han aparecido no eran las que usted acaba de dar. Podemos llegar, Carlos, a 26,5% de participación para el Estado si el West Texas se fija $120 y el campo produce más de 60.000 barriles. 26,5% de cantidad de barriles sacados, o sea, de cada 100 barriles, 26,5 puede vender directamente Petroecuador. Esa es la participación nuestra. Luego vamos a ver en cuanto en la rentabilidad. Correcto. Luego vamos a entrar en eso. ¿Ya? De acuerdo. Le adelanto la cifra. Se ha dicho que más o menos en los 20 años podría rendir eso al país más de 6.000 millones de dólares, cuando ese campo en ese mismo tiempo puede producir 14.000 millones de dólares. Entonces vamos a recibir menos de la mitad, pero vamos a eso después. ¿Qué costo por barril le reconocen ustedes al consorcio? No, de extracción. 3.500 millones de dólares a costo del consorcio para los 20 años. No, pero el consorcio va a operar el campo. Sí. Después de 60 días que lo asuma. Sí. Ya, y tiene un costo para el consorcio sacar un barril de petróleo. $5.60 por cada barril, aproximadamente. Menos de los 7 que dice Petroecuador que le cuesta. Sí, porque el tema está en la volumetría. La producción va a pasar de 77.000 barriles de día a día a 100.000 barriles en vuelta de 3 años. Ok, sigamos. O sea, va a crecer aproximadamente en un 20% en 3 años. 25.000 barriles se espera. Ok. ¿Cuántos pozos más van a perforar? En el trayecto de los primeros 3 años se van a perforar 84 pozos nuevos y se van a hacer 24 pozos de reentry, que es una tecnología de usar pozos que están inactivos para continuar la perforación y usar el pozo existente y conseguir pozos nuevos. Adicionalmente, 13 pozos nuevos inyectores, vamos a convertir 46 pozos para inyección de agua y vamos a hacer 4 proyectos para recuperación secundaria y mejorada en el campo. Ok, ¿cuántos pozos hay actualmente en actividad? En 265 pozos de 519 pozos que hemos perforado. Ok, van a usar el gas de los mecheros para generar a largo plazo 90 megavatios de energía que se puede ser usada en el campo también. La planta que se va a instalar para eso, ¿está dentro de las inversiones que va a hacer el consorcio o es aparte? No, están dentro de las inversiones. ¿Dentro de los 1.700 millones? 1.700 millones. Más o menos, ¿cuánto costaría poner esa planta ahí para generar esa cantidad de gas? Mire, entre recolectar el gas y colocar la planta de generación eléctrica y hacer toda la parte de los mantenimientos en los 20 años, se estima 267 millones de dólares para esto. ¿A partir de cuándo empezaría a generarse ese gas para electricidad? Está planteado en el proyecto entre el año 2 y 3. Ok, ya, eso es 27, 28. 26 y 27. Ok. Si firmamos el contrato en el año 25. ¿Y por qué eso de si firmamos el contrato en el año 25? Pasa por todos los requerimientos. O sea, si no lo firman en el 25, ¿lo pueden hacer en el 26? No, lo que quise decir fue que hay un proceso que usted sabe que tiene unos documentos habilitantes y entre ellos está la prima de entrada y todos los documentos enseguida seguros vamos y todo a entrar lo a eso. demás. Más que prima es un pago anticipado de lo que va a rendirle el campo al Ecuador, ¿verdad? Es correcto. Nosotros determinamos ese valor a través de una mesa de discusión, negociación, y pasamos de 1.100 millones
a 1.500 millones de dólares. Ellos como prima de proponían en entrada. principio solo 1.100. 1.100, sí. Todo eso debió conocerse a tiempo, pero eso es problema de ustedes. El plazo para esos documentos habilitantes que usted le dice vencía el 28 de marzo porque las conversaciones terminaron y se cerraron el acuerdo de adjudicación el 28 de febrero. ¿Por qué el consorcio habla de que el 16 de marzo vencería el plazo cuando le han pedido más plazo a Novoa? No, realmente la carta de adjudicación fue entregada el 28 de febrero. Eso. Y desde esa carta dice que tenemos 30 días para hacer... No, tenemos no, ellos tienen. Bueno, sí, pero digo el ¿Por qué proyecto se habla como usted, tal. ¿Por qué se mete usted ahí? No, Ok. está bien. Entonces, 28 de marzo, El la 28, fecha. sí, ¿Y correcto. por qué diablos estos hablan ahora de 16? No, bueno, no es así. Ok, gracias por decirlo. Los chinos son unos tramposos en estas negociaciones, me lo han dicho una cantidad de gente que negocia con ellos. Entonces le digo, ¿cuál es la trampa? No tienen palabra, Carlos. Un día te dicen una cosa, al día siguiente, aún lo que han firmado y reconocido, dicen que no es cierto. El Ecuador tiene una larga historia de incumplimiento de empresas chinas, especialmente en el área energética, ¿ya? Que no tengo que resumir, usted la conoce muy bien. ¿Por qué diablos se metieron a negociar con un consorcio que tiene ahí a Sinopetrol? Bueno, Sinopet, Oil and Gas. Perdón, Sinopetrol es del consorcio, Sí. a Sinopec, perdón. Sinopet es una compañía, la que estamos tratando. Hay una subsidiaria que es Amodaimi, pero ellos están respaldados por su compañía petrolera, Sinopet Oil and Gas, Que es estatal. que es estatal 100%. Que es un monstruo es un gigantesco. monstruo. Así es. Ella es sexta a nivel de todas las empresas, las 500 mejores compañías del mundo. Ella ocupa la posición número 6. Ella tiene participación en 43 proyectos a nivel mundial. Ya he dicho que no son grandes, competentes, experimentados. Yo he dicho que son las empresas chinas en general unas tramposas. Bueno, y ustedes se meten a negociar con un consorcio que tiene una empresa china después de lo que hemos pasado. ¿Por qué diablos? Carlos, nosotros realmente conseguimos las mejores condiciones para nuestro país. Ajá, ok, ya Ok. entiendo. Y ahora, ¿ustedes creen que se las van a hacer cumplir después? Yo pienso que si el contrato tiene esas condiciones, está muy bien detallado todas las actividades, las inversiones fueron bien evaluadas, no permitimos inversiones a mayores costos que lo que nosotros tenemos acá en el país, y pienso que los beneficios son muy importantes y que lo vamos a discutir en otro sede. Tengo la respuesta que quería. Ahora la puedo entender. Otra cosa es que la pueda compartir, pues eso tendría que ver el contrato y ser yo lo que no soy, un experto en corridas financieras y petroleras. Pero acaba de dar una. Ellos proponían 1.100, ¿ya? Como pago anticipado. Han obtenido 1.500. El drama está cómo hacerle cumplir a esta gente lo que dice. Lo último. Si toca firmar el contrato, ¿usted va a firmar como principal negociador? Bueno, la delegación que me dio la ministra Inés Manzano, Ya sé que es a usted. ¿Va a firmar sí o no? yo voy a firmarlo, sí. ¿Y le va a pedir a ella como testigo, aunque sea que firme? Sí, bueno, es tanto así ¿Y que... qué piensa de que le chanten a usted la firma, que no la firme ella? No es así. Yo soy el presidente del comité de licitaciones porque el cargo... O sea, le correspondería a usted. Sí, me Porque correspondería usted es a el mí. que más conoce el proceso de adjudicación. Lo conozco y lo manejé con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo manejé con los representantes de Presidencia. Trabajamos en forma muy correcta y transparente. Todas las conversaciones fueron manejadas, digamos, con alta factor de negocio para el Estado, y me correspondería a mí porque así está. Gracias, ingeniero. Recién ahora comienzan a conocerse algunos de esos factores que, insisto otra vez, yo no coincido con la política de comunicación del gobierno, creo que algún sentido tendrá, que, insisto otra vez, por respeto a la opinión pública, debieron haberlo hecho antes. Menos mal, él ha aceptado la invitación. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Vito TVO, canal 15 o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Domingo no nos acompaña RTU, pero sí Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM desde Portoviejo, La Bonita del centro del país desde Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos en 101.7 FM, líder en información en la capital de la República.
Algunos de los aspectos que ha desarrollado aquí el ingeniero Ferreira explicó en una reciente visita al campo Sacha, como lo reseña Belén Merizalde de Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa señaló que de no cumplir con este monto hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, se caerá la negociación. Sin embargo, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien realizó este miércoles un recorrido por el campo, indicó que la expectativa de cumplimiento es alta. Se suspende esa negociación y se buscaría otro tipo de inversionistas, claro, de empresas operadoras que cumplan con las condiciones que nosotros tenemos. ¿Sería empezar de cero nuevamente? No, todavía no se ha evaluado porque está infirme esta condición. Ferreira insiste en que el contrato genera beneficios para el país, pues la falta de recursos no permite hacer la inversión que el campo necesita. Eso haría el costo de financiamiento de los proyectos bastante alto. Entonces, no, definitivamente se requiere de una inyección de dinero fresco por parte del consorcio y eso es lo que ellos están en estos momentos tratando de conseguir o tratando de cumplir para los procesos que vamos a nosotros en la firma del contrato. Según Ferreira, se requieren $400 millones anuales durante los próximos 4 años para cubrir las necesidades del campo, entre ellas la perforación de 86 nuevos pozos. Además, explica que dentro de la negociación constan otros montos que cubrirán inversión social. Vamos a colocar una planta de generación eléctrica de 90 megavatios y vamos a eliminar con eso los 82 mecheros. El apagado de mecheros es otro de los temas pendientes, pues según una sentencia de la Corte Constitucional, eso deberá cumplirse hasta 2030, con inversión privada o no. Así también se destinará $17 millones a la liquidación de 400 empleados de Sacha, que pasarán a formar parte de la nueva empresa operadora, en caso de que esto llegue a ocurrir, lo cual se sabrá la noche del 11 de marzo. Aquí solo un punto adicional antes de escuchar a David Almeida. 400 millones de dólares se requieren de inversión. Supongo que en el primer año o en los primeros 2 años será la mayoría de inversión de esos 1.700, que no van a poner, porque la prorrata saca 85 por año. Para comenzar y dar el salto, van a meter más el primer año. Sí, nosotros en el proyecto evaluamos todas las actividades para incrementar la producción de 75.000 barriles a 100.000 barriles. Para esto, el casi 90% de los 1.716 millones se tiene que hacer en los primeros 4 años. Okay, eso responde a la otra inquietud. No es que en la proporción en que sale el cálculo se van a invertir. Eso explica algunas cosas. David Almeida ha sido invitado por mí una vez aquí, otra vez en Veraz, otra vez en El Día a la Noche, porque ha sido de los que constantemente advirtió la inconveniencia de esta negociación. Vean por qué. Sacha es la joya de la corona, ¿verdad? Así es. Si no es entregando, no privatizando, entregando en concesión o administración un campo como es el más atractivo del Ecuador, ¿cómo atraer sino inversión extranjera? Es que no hace falta y lo hemos demostrado en la práctica. En los últimos 3 años, Sacha ha incrementado su producción de 63.000 barriles de petróleo por día a cerca de 80.000 barriles de petróleo por día solo con inversión del Estado y a un bajísimo costo de producción por barril de $7. Si comparamos cuando entregaron un campo similar que fue Auca a manos privadas, Auca pasó en 8 años de 71.000 barriles a apenas 74.000 barriles de petróleo por día, es decir, casi mantuvo prácticamente la producción, pero incrementó el costo para el Estado en $30 por barril en lugar de esos 7 que tiene Sacha. Entonces, acá el problema es cuánto le queda al Estado, no solamente cómo se incrementa la producción, pero en el caso de Auca tenemos un caso patético en que el Estado pierde más plata y no incrementó la producción. Ya iremos más adelante a cuánto le queda al Estado económicamente. En cuanto a volumen de crudo, lo tratamos ya. Boris Abad nos acompaña desde Houston, el de los más reconocidos y respetados técnicos petroleros. Ingeniero, gracias por su tiempo. De lo mencionado y conocido hasta ahora, ¿cuál es su primera impresión sobre la conveniencia de esta negociación? Carlos, buenas tardes, espero que me escuche. Gracias por la invitación, un saludo a usted y a su audiencia. La delegación de la operación de Sacha es necesaria, conveniente y oportuna, Carlos. ¿Por qué? Sí, acabamos de escuchar a David Almeida diciendo lo que pasó antes con
el campo Auca, por ejemplo, y lo que logra Petroecuador con tan poca inversión, pasando de 63.000 a 77.000 en poco tiempo, y un costo de extracción por barril de $7. Yo oí el otro día usted decir que eso es equivocado, que por lo menos el costo por barril es de $12. Entonces, ¿también en eso Petroecuador subregistra o miente? Mire, yo no sé si miente, pero lo siguiente es una realidad, Carlos. Como una empresa que no tiene balances auditados sabe sus costos de operación. Hay que estimarlos. Y especialmente las personas que no conocemos de cerca, el día a día de la operación y el gasto que tiene, los estimados que vienen, que yo le he dado, la cifra que yo he dado, es sobre un estimado hecho sobre lo que cuesta la operación similar en otros campos. Petroecuador mismo no sabe cuánto le cuesta. Entonces, que alguien le diga 7, 8, 20, 9, 20, están dándole un estimado, Carlos, porque Petroecuador no lo sabe. Enseguida volveremos más con Boris Abad y sus comentarios, otros aspectos de la negociación que estamos tratando aquí con el viceministro de Hidrocarburos. Será cuando volvamos. Sin conocer la letra chica, lo negociado por Sacha luce conveniente sin ser lo mejor. Sinopetrol ha premiado a un plazo menor del acordado para pagar $1.500 millones antes de firmar el contrato, pone pretextos y no pone la plata. Pobrecitos, bastante se ha perdido ya tomándolos en serio. Que se vayan. Les recuerdo que este botón en mi solapa derecha corresponde a la campaña Sin Donantes, No Hay Trasplantes, impulsada por la cirujana cardiovascular, doctora Mónica Gilbert, en especial para estimular a que más personas se conviertan en donantes de órganos, sobre todo de corazón. Ella ha podido hacer más de 40 trasplantes exitosos en los últimos 3 años, pero es mucho menos de lo que se necesita. OnePlus pone el reprise del programa mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, por Canal 14, el mismo número en 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping, Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal, apenas concluye. Le anticipé algo de la otra ganancia que tendría el Estado. La una está en cuánto petróleo el que se saque queda para ellos según los volúmenes y los precios. Ok. La otra, ¿cuál es la rentabilidad del Estado en ese periodo? Hay estimaciones de que Sacha produciría $14.000 millones y al Estado solo le quedarían, por diversos conceptos, entre ellos impuestos, $6.000 millones. ¿Es eso más o menos cercano y le parece justo? No, realmente esas cifras no concuerdan con los resultados de la evaluación que nosotros hicimos, con los ajustes de un precio de $62 el barril. A nosotros nos da como renta petrolera más de $10.612 millones para el Estado. En el periodo de los 20 años. En el periodo de los 20 años en flujo de caja nominal. ¿Qué incluye el concepto renta petrolera? Ok, mira, es así. Todo lo que genera los barriles del contratista tienen que pagar impuestos, tienen que pagar impuestos sobre la renta, la ley 40, la ley 10, la ley 20, todo lo que tenga que ver con el impuesto de salida de divisas, el IVA, tiene que pagar la comercialización y la evacuación del crudo desde Sacha hasta Balao. Nosotros llegamos en la negociación a cobrar, en vez de $1.76 por cada barril de transporte, que normalmente es el costo de operación, llegamos a negociar hasta $3.33 por cada barril del contratista. En ese rubro de los $10.000 millones y pico por renta petrolera que le queda de Ecuador en los 20 años, ¿está lo que deben ellos dar a las comunidades como porcentaje del precio del petróleo? Sí, tienen que dar el 12% de precio del barril de ellos, el 12%. Entonces, 1.500 millones de la prima está allí. Y entonces ellos, los 1.500 millones están incluidos en la renta petrolera. Okay. Sí.
Ahora bien, por eso digo yo que son un anticipo. Ahora bien, el negocio de un contrato de participación es que el 100% de las inversiones y el 100% del costo operativo o de las inversiones de costo, estamos hablando de 1.716 y 3.500 millones de dólares para el costo de operar y mantener el campo. Eso está a cuenta y riesgo de la contratista. El Estado no se endeuda con $1. Dependiendo inclusive de escenarios de precios entre 50 a 70 dólares, que es lo más probable que ocurra, el Estado siempre tendrá un flujo de caja positivo. Ya, pues Jamás. les da el Estado un campo en operación, Claro. que genera 77,000 barriles diarios. Claro, pero la renta... Operación sobre la cual ellos no han hecho ninguna inversión, no han puesto un tornillo ni una torre. Claro, pero fíjate, ahora bien, si tú quieres Porque desde el primer mes les van a producir plata. Claro, pero fíjate esto, Carlos. ¿Qué tenemos nosotros desde el primer mes? Solo el porcentaje de 12... No, y toda la renta petrolera que te estoy hablando. Todos los barriles van a pagar impuestos directamente al Estado. Ok. Pero un ratito ahí, porque no es todo el contrato que quiero revisar. Miren, esto tiene historia. El correísmo que habla con tanto desenfado de lo que se debió haber hecho antes. Revisan el comercio para que vean lo que pasó. PDVSA y Petroecuador explotarán en conjunto el campo petrolero Sacha. Ok, 8 años después. Operaciones Río Napo se liquida. PDVSA está dejando el campo Sacha. Nunca invirtieron los 440 y más millones de dólares que se dijo iban a invertir. Recordemos a quién dentro de ese propio gobierno lo denunció a tiempo, por lo cual lo metieron a la cárcel y le irrespetaron un acuerdo de colaboración, la fiscalía anterior. Jorge Glass nos decía todos los días que entregáramos como sea Auca y Sacha porque no había dinero en la caja fiscal. Ahí está la prueba clarísima del polígrafo. Entonces la treta era conseguir la inversión en Sacha, pero quitarle 1.500 millones de dólares y llevarlos a la caja fiscal para gasto corriente, lo cual es un hecho criminal, es una malversación de fondos que se hizo a través de una figura que se inventaron, que le pusieron el nombre de intangible, que yo no sé de qué se trata. Lo cierto es que en Auca sacaron 1.000 millones de inversión que le correspondía al campo para gasto corriente, y de Sacha sacaron alrededor de 1.300 millones, dieron una parte y creo que la otra parte están por darla para gasto corriente. Eso simplemente es criminal, porque ahora en los campos nos queda la deuda y nos queda la falta de inversión, y vaya usted a saber qué ocurra en el futuro. Eso era cuando Carlos Pareja Llanosel estaba todavía libre. Ahora quieren que se muera en prisión cuando ya ha cumplido más de la pena que debía. Volviendo a lo petrolero, ingeniero Boris Abad, con más elementos de juicio, como los que está aportando nuestro invitado, ¿es correcto, como una de las principales objeciones, sostener que esto debió haberse convocado a una licitación y no ir a una adjudicación abierta, más aún si nace de una propuesta que hace ese consorcio al Ecuador? Carlos, que hayan decidido convocar un concurso o adjudicar directamente la delegación de la operación de Sacha a una empresa estatal en consorcio con una privada es una decisión política del gobierno. Yo quisiera brindarle mi opinión desde la necesidad y la conveniencia de que Sacha cambie de operador, porque Petroecuador lo está haciendo terriblemente. Y si me permite, escuché un poco lo que el viceministro de Energía decía, pero yo lo diría en una forma muchísimo más sencilla. Mire, 600 millones de dólares por año es lo que Sacha le entrega neto al fisco aproximadamente, si usted toma el crudo Oriente a $60 el barril, 600 millones de dólares por año. Es decir, que el primer mes, en el momento en que firmen el contrato, van a recibir por anticipado el ingreso equivalente a 3 años de la producción de Sacha. 3 años, el primer mes. Recontra conveniente. Seguirán con una participación de 18% por el resto del tiempo y desde el primer día. Y se dirá, sí, es menos, el Estado solo 18 y la contratista 82. Pero claro, pero si ya le dieron 3 años por adelantado. Entonces eso hay que tener en mente. Y para que usted pueda recibir 1.500 millones de dólares el primer día, en lugar de recibirlo en 3 años, sin ni siquiera considerar un análisis económico del descuento por el tiempo de la entrega,
es muy conveniente porque el Estado tendría en su mano 1.500 millones de dólares. Si el precio del petróleo cae en los próximos 3 años o en el año 25, ya el Estado está inmune de eso porque ya recibió el ingreso. Quien va a sufrir es la operadora. Obviamente el Estado sufrirá menos porque tendrá una participación con un precio de petróleo mucho más bajo. Gracias. Son consideraciones macro que tienen que darse porque la minucia confunde. ¿Quién cree qué contrato en Ecuador dura 20 años, Carlos? Mil gracias. Enseguida volvemos con más para completar la perspectiva que usted nos da de un tema tan complejo. Sin conocer la letra chica, lo negociado por Sacha luce conveniente sin ser lo mejor. Sinopetrol ha premiado a un plazo menor del acordado para pagar 1.500 millones de dólares antes de firmar el contrato, pone pretextos y no pone la plata. Pobrecitos. Bastante se ha perdido ya tomándolos en serio. Que se vayan. Vera a su manera, crítico e independiente. Ok, vamos a Raúl Ortiz, quien estuvo aquí, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Macro Digital, una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en Estados Unidos. El domingo se conectan 10.000, 12.000, se unen 30.000, están en las cableras de acá, 6.000, 7.000 por radio en domingo y ya van a ver luego el resto. También tiene salida en España a través de Intelsat, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hispasat. Ok. Híjole, son tantos medios. Y en el Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha y especialmente Galápagos. Estuvo aquí uno de los técnicos petroleros más prestigiosos hace poco, Raúl Ortiz, y estaba de acuerdo con que se concesione o se delegue la operación de Sacha, pero con estas salvedades. Yo sí creo que se debe de licitar, pero a compañías de alto nivel, pues, ¿me entiendes? Y haciéndolas competir, que es un campo muy bonito, un campo muy grande, que todavía tiene muchísimos recursos. Creo que es 220 pozos. Pero no solamente perforar pozos, pues, sino hacer recuperación secundaria, recuperación terciaria, que es más costoso, más que lo que no se está haciendo en el campo Sacha. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones sí, pero escoger a las compañías que van a hacer eso, no meter compañías de... Esos son compañías fuertes, compañías que tengan la tecnología, el capital y el riesgo. Vuelvo al ingeniero Boris Abad. El hecho de que no se haya hecho esto por licitación o concurso y que no sean compañías de ese músculo financiero, ¿le quita transparencia o valor a lo negociado de una forma directa, ingeniero? De agua. ¿Sabe cómo resuelve eso, Carlos? Pida una garantía de seriedad de oferta. Ok, ¿cómo opera eso? Una garantía de seriedad de oferta. Yo me voy a comprometer a invertir. Primero le estoy entregando 1.500 millones de dólares en la firma. A la firma, 1.500 millones. Ok, 1.500 millones. 3 años de ingresos netos de Sacha. Se los estoy entregando. Y yo voy a invertir 1.700 millones de dólares. Deme una garantía de seriedad de oferta, pues, en donde si usted no cumple, yo se le ejecuto, si es costumario en todos los contratos. Okay. Con eso se resuelve el problema de que es que la empresa no tiene solvencia económica. ¿Cómo no va a tener solvencia económica si se compromete a una garantía de seriedad de oferta y deposita y le entrega 1.500 millones de dólares de entrada? Para empezar. Gracias. Déjeme consultar sobre eso. Carlos, un segundito. ¿Piden una garantía de seriedad de oferta del contrato? ¿Está previsto? ¿Lo van a hacer? Sí, sí hay una garantía de cumplimiento, de fiel cumplimiento de las actividades por el 20% del proyecto. Sí la existe. ¿Es garantía de seriedad de oferta como le dice Boris Abad? No, hay una garantía de casa matriz que asegura que todas las inversiones se hagan. ¿Es eso equivalente a lo que usted planteaba, ingeniero? Sí, es exactamente lo mismo con otro nombre. Pero sí existe. Ok. Sí existe. Boris. Adicionalmente, ¿qué? Para darle transparencia y quitarle la opacidad a esta negociación, ingeniero. A la negociación. Yo no conozco los detalles de la negociación.
Pero para mí lo que es claro es que, uno, yo veo bastante improbable que alguien entregue 1.500 millones de dólares sin firmar un contrato, para empezar. Y la otra cosa que quisiera decir, y que ya que tiene el viceministro ahí puede ayudar a clarificar. Carlos, usted sabe que no es un Sacha, son 4. Correcto. No sé cuántas personas habrán dicho que es un Sacha. Se habla de Sacha, pero no es un Sacha, son 4 Sachas. ¿Y sabe por qué? Porque Sacha, el campo produce de 4 yacimientos porque, que son de complejidades y de características totalmente diferentes. 4 Sachas. Y que si no se los produce al mismo tiempo, tienen que ser producidos secuencialmente. Okay. Se habla de recuperación mejorada, de inyección de agua, de esto y lo de acá, sin ningún fundamento. Carlos, por favor. Al volver consultamos sobre eso. Encantado. Nos queda todavía un bloque más. Sin conocer la letra chica, lo negociado por Sacha luce conveniente sin ser lo mejor. Sinopetrol ha premiado a un plazo menor del acordado para pagar 1.500 millones de dólares antes de firmar el contrato. Pone pretextos y no pone la plata. Pobrecitos, bastante se ha perdido ya tomándolos en serio. Que se vayan. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que también reproduce el programa en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, ¿no? Canal 12, y Data Televisión, As Televisión, es el Canal 99. Entramos en la parte final y empecemos respondiendo a la pregunta que hizo Boris Abad. Sacha comprende 4 yacimientos. ¿Están todos incluidos en la negociación? Sí, están incluidos los 4 yacimientos, Basaltena, U, T y Hollín, pero el problema es que nosotros tenemos unos escenarios para producir dentro de 20 años 373 millones de barriles adicionales en 20 años. ¿Qué pasa? Que después de una producción, una extracción de casi 51 millones de años, hemos producido 1.120 millones de barriles. ¿Qué ha pasado? Las presiones de los 2 principales yacimientos, U y T, están muy bajas, están por debajo de 1.000 PSI. Eso es un problema. ¿Por qué? ¿Mejorar esa recuperación ahí está previsto en el contrato? Sí, está previsto implantar 4 proyectos de recuperación secundaria y mejorada, perforar 13 pozos de inyectores y hacer conversiones de productores e inyectores en 46 pozos. Ok, aclarado. Siguiente cosa. ¿Qué impacto ambiental y social tiene esto? Mire, en la parte socioambiental hay 2 condiciones que son de primer orden. Primero, el campo Sacha tiene alrededor de 507 pasivos ambientales que no han sido remediados en los últimos 51 años que tiene el campo en producción. El proyecto considera ayudar o apoyar con $500,000 por 10 años a Amazonía Viva, quien son los encargados de hacer toda la parte de remediación de estos pasivos. ¿Y el beneficio a las comunidades? Es muchísimo mayor porque son las comunidades. Amazonía Viva es una organización que forma parte, que la maneja Petroecuador, pero forma parte con el personal de todas las colonos o quichua que tenemos nosotros. Pero $500,000 en 20 años suena mucho, pero no es nada. Son 25,000 por año. Perdón, son 500,000 por los primeros 10 años. Ajá. Son $5 millones para meter herramientas, máquinas, uniformes y todo lo demás. Ya, la cosa mejora. Tenemos que concluir. Aparte de eso, Carlos, es importante, ¿no? Se estima también invertir $2 millones por año por 20 años, es decir, vamos a invertir $40 millones para hacer acciones para mejorar las comunidades, para hacer temas como carreteras. Ingeniero, si el contrato es muy bueno, sí, porque o mejor de lo que tiene Petroecuador, que no es ninguna novedad, de lo que se pudiera haber podido conseguir, porque el presidente les acaba de poner una condición imposible de cumplir, que de paso cambia lo acordado, era que en 30 días tenían que dar los 1.500 millones de dólares, decía hasta el 28 de marzo. Él dice, los ponen el 11 de marzo, no firmo. ¿Por qué? Bueno, Carlos, es una decisión del presidente de la República. ¿Usted comparte o no?
No, yo comparto en el sentido de que él está esperando solucionar muchos problemas sociales. Pasamos por una situación bien grave. ¿Y comprenderán eso del otro lado? Bueno, nosotros tuvimos reuniones con ellos entre jueves y viernes, conversamos altamente con el consorcio, dijimos que esta es una situación crítica que está viviendo ¿Lo comprendieron? el país. Sí, ellos quedaron claros de la necesidad que tenemos como país. El presidente quiere usar esto para la parte social. Eso es vital. No solo eso, las elecciones en buena medida dependen de eso. Ahora, ¿usted trabajó en su pasado en petróleo? ¿En Petrolia trabajó? No, nunca. ¿Nunca ha estado vinculado con esa cuestión? No, nunca he trabajado con Y hoy trascendió un artículo de Roberto Aguilar que tiene amistad con uno de los dueños del consorcio. No, bueno, realmente nunca he trabajado con ellos. ¿No tiene conflicto de intereses en eso? No tengo. Realmente no la tengo, ¿sí? Mi carrera profesional ha sido de 38 años. He trabajado con empresas muy importantes, donde los valores y la parte ética son fundamentales. ¿Cómo se sentiría usted si no se firma el martes, si no entregan la plata? Bueno, es una condición que el propio presidente de la República... ¿Cómo se sentiría? Ya sé, la puso. Bueno, ¿frustrado? Pienso que había una excelente posición para Él dijo mejorar. Que buscarían otras opciones. Sí, tenemos ¿Participaría usted en la búsqueda de otras opciones? Sí, claro, por supuesto. Es necesario. Es que en lo estratégico es que nosotros tenemos que aumentar la producción. Lo estratégico es que nosotros tenemos que aumentar la reserva. Este proyecto tiene 2 pozos exploratorios dentro de este año y el próximo año para irnos a los pozos del Precretácico, que es donde nosotros sabemos que tenemos crudo liviano y que no hemos podido, después de casi 51 años, llegar a esa profundidad. Está claro, lleguemos hasta ahí nomás, ingeniero. Si esto se firma, no descarte venir. Y si no se firma también, pues saldrán una serie de cosas que no hemos podido incluir ahora. Celebro su presencia y sus precisiones. Como dije hace un rato, lo grave es que este asunto se ha convertido, sin serlo, en pivotal en la campaña, en un tema bisagra casi, en algo determinante. Y yo creo que el presidente lo tuvo muy claro, porque me suena trampa la forma en que la contraparte fue difiriendo la negociación hasta ver que quedaba cerquita de la campaña y los plazos les permitían tomar a ellos una decisión viendo quién va a ganar o quién no va a ganar, porque si llega a ocurrir la desgracia que gane Luisa, ya haya dicho que va a echar esta vaina abajo, o sea, al diablo, no, y que los va a restituir a los que fueron sacados de Petroecuador y 1000 promesas imposibles más. Viendo eso, este consorcio no ha tenido la sensibilidad, el ingenio, el músculo financiero, decir siquiera, ¿sabe qué? En un mes no alcanzamos, señor presidente, ¿le parece bien en 15 días? Simplemente han pedido un nuevo plazo. Y creo que el presidente se dio cuenta de la trampa y les puso no una condición imposible, una condición dificilísima, pero no imposible. Lo celebro. Bien hecho. Creo que de parte del otro lado no hubo buena fe en esta negociación y estaban buscando a quien se acomode más. Ya han oído mi opinión a lo largo del programa. Pobrecitos, ¿no? Tarea de muertos de hambre, queriendo que se les adjudique en esas condiciones un campo que está en producción y cuando llega el momento de poner las cosas, haciéndose los complicados. Váyanse nomás a otra parte. Con los presidentes citados no faltarán buenas opciones, aunque no serán ahora. Pero lo más importante, van a dejar con las narices largas a quienes decían que aquí había gato encerrado. No lo hay. Ha habido una equivocación en el timing y ha habido exceso de buena fe. Un aprendizaje más de las circunstancias que vive el Ecuador y cómo se debe negociar con estos buitres y cómo se debe tratar a los conspiradores. Hasta mañana. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de